Hola, muy buenos días, mi querida familia, mis queridos amigos. Eh, Saludándolos desde acá de Socorro con Rosita, deseándoles lo mejor, esperando que se encuentren bien de salud, que estén muy tranquilos, que estén guardando las medidas de precaución con este problema que se nos vino, con esta enfermedad que está afectando al mundo. Entonces quiero desearles lo mejor, mandarles un abrazo de saludo, decirles que los queremos, los extrañamos, los apreciamos mucho. He sentido como una necesidad de hacer un pequeño video sobre algunas cosas de la enfermedad, algo que he leído en artículos, que ya hay más de 1000 y pico de artículos sobre el coronavirus, es muchísimo lo que se está escribiendo sobre él. Y también de algunas charlas que he recibido, especialmente la del doctor Jaime Castellanos, un virólogo muy importante del país y que dicta clase en la Universidad de los Andes, que nos dictó una charla a los odontólogos, una charla virtual, y por lo tanto de ahí hice unas extracciones de esa conferencia, de esa charla, y podérsela comunicar a ustedes para conocer un poquito más de la enfermedad, saber cómo nos debemos cuidar, y como siempre se ha dicho, hay que conocer el enemigo para poderlo entender, para poder conocer sus fortalezas y sus debilidades, y por lo tanto podernos defender de una mejor manera de él. Entonces el enemigo hay que conocerlo, hay que saber qué es, cómo actúa, cómo se comporta, cómo se contagia, de esta manera nosotros también poder defendernos un poco de él, ¿no? Entonces ese es mi deseo y ese es por lo que hice este vídeo, para que ustedes compartirles algo de este conocimiento, que desde luego no quiero aparentar o aparecer como el que sé de esta situación, simplemente es una transcripción de cosas que he visto y he leído para que compartirla con todos ustedes. Con respecto al aislamiento preventivo obligatorio que hizo el gobierno en nuestro país y en muchos países del mundo, es importante desde el punto de vista que es una de las maneras para evitar el que se siga creciendo la enfermedad. El virus llegó para quedarse, el virus llegó para estar con nosotros y convivir con nosotros un tiempo. Si no todos, muchos de nosotros vamos de pronto a estar en algún momento contagiados de este virus. Entonces, por lo tanto, hay que conocerlo y saber cómo comportarnos ante él. Lo que quiere el gobierno con este aislamiento preventivo obligatorio, desde luego, es evitar esa famosa curva que sea, en primer lugar, muy grande, muy alta en contagiados, y en segundo lugar, que sea en muy corto tiempo. Entonces, lo que el gobierno quiere es que si van apareciendo casos, que esa curva no sea tan grande ni en tan corto tiempo, y que más bien esa curva se aplane y se sigan produciendo contagios a largo tiempo, sin que sea una avalancha de contagios, porque ningún sistema de ningún país sería capaz de controlar esta pandemia, y seguramente las UCIs, la capacidad de las UCIs colapsaría muy fácilmente y tendríamos problemas como pasó en Italia, donde tocó seleccionar los pacientes que se podían salvar y los pacientes que definitivamente se dejaban morir así sencillamente. Parece muy doloroso y muy triste, pero fue la situación que sucedió allá. Por lo tanto, lo que queremos es evitar que haya una avalancha de atención intrahospitalaria y que nuestro sistema colapse. En este momento, nuestra situación en UCIs está entre el 35 y el 50% de utilización, lo cual quiere decir que tenemos chance, que estamos en una cifra realmente manejable, pero que tampoco podemos sobrepasar ese 50% de utilización de las UCIs, porque ya entraríamos en un sitio preocupante, y de pronto ya pensando que de pronto no vamos a ser capaces de sostener hospitalariamente la enfermedad. Con respecto a una pequeña historia, se han presentado muchas pandemias en el mundo. Una de las más famosas fue en el siglo pasado, a principios de siglo, en 1918, donde se presentó la fiebre española o la gripe española. Esa gripe de tipo influenza del tipo H1N1
causó muchísimas muertes. En un solo año causó casi 50 millones de muertes. O sea, quiere decir que la población, casi como la de Colombia, murió en ese año. Y que terminada esa pandemia, que fue un año después, o sea, duró 2 años, terminando esa pandemia se dice que pudieron haber fallecido entre 50 y 100 millones de personas. Entonces fue catastrófico y eso es lo que realmente no queremos que suceda en nuestros tiempos. No solo este virus va a llegar, van a llegar otros virus, los virus mutan, los virus son inestables, se comportan de diferente manera y van apareciendo virus y bacterias nuevas y estos microorganismos son bastante difíciles de detectar y de controlar. Se dice que el virus es estacional, entonces por lo tanto quiere decir que en los países donde hay estaciones, que hay invierno, primavera, verano y otoño, en el ciclo de invierno es donde más afecciones respiratorias aparecen. Entonces, por el frío, los virus se comportan o se reproducen más fácilmente en el frío. Por lo tanto, en este invierno o en los inviernos hay que tener mucho más cuidado. En Colombia y en los países tropicales, pues no hay esas estaciones, pero sí hay épocas de lluvia y épocas de tiempo seco. En las épocas de lluvia, que es como la que se avecina, se puede aumentar los problemas respiratorios, entonces hay que tener mucho más cuidado en estas épocas. En el hemisferio norte pues ya pasó la época de frío, estamos en época de verano, pues eso puede ayudar, pero en el hemisferio sur empieza la época de invierno, entonces tenemos que tener mucho más cuidado con eso en los sitios como Argentina, Chile. Para los que viven allá hay que tener un poquito más de precaución, aumentar las medidas de prevención para evitar contagios y evitar enfermedades respiratorias. ¿Cómo se transmite? Pues ya lo conocemos, se transmite por gotas porque una persona estornuda o tose y nos bota gotas de saliva y en esas gotas va el virus y nos caen directamente a nosotros. O la segunda vía, esa es una, y la segunda vía es porque contactemos o toquemos alguna superficie que está infectada, que está contaminada, y esa superficie contaminada, después de tocarla, nosotros nos llevemos la mano a la cara con las manos contaminadas y autoinoculemos el virus. ¿Por dónde? Por vía de mucosa óptica, mucosa nasal o mucosa oral. Entonces hay que tener cuidado y por eso la insistencia, si hay que lavarse las manos 20.000 veces al día, háganlo. Porque la única manera de que no autoinoculemos el virus de una manera indirecta o directa tocando alguna superficie contaminada es que las manos estén muy limpias, estén sin virus, y si acaso por alguna situación nos tocamos la cara, que es muy frecuente y es casi que inconsciente, uno se lleva la mano a la cara sin pensar inconscientemente y puede estar inoculando el virus. La única manera es mantener las manos limpias, por eso la insistencia en el lavado de manos es fundamental, hacer un buen lavado de manos, hacer una exhaustiva manejo de esa higiene de las manos para evitar el autocontagio del virus. El nombre del virus. El virus se llama SARS-CoV-2 para diferenciarlo del SARS que hubo anteriormente, del cual voy a hablar ahora. Entonces lo diferenciamos. A ese primer SARS, ese SARS se le llamó CoV-1 ahora, y este SARS nuevo, SARS-CoV-2. Se dice que el virus es, el nombre es SARS-CoV-2 y produce la enfermedad COVID-19. El virus es una cosa, el nombre del virus, y la enfermedad que produce es el COVID-19. En toda la literatura que se ha visto se dice que es un virus natural, que vino se produjo en la naturaleza, y que en los murciélagos, nosotros, los especialistas en virología, han encontrado más de 200 especies de virus en los murciélagos. Entre esos el virus de la rabia, que lo transmite el murciélago, uno de los animales que transmite la rabia, como el perro también, es el murciélago. Entonces, ese es un animal que tiene alta producción de virus y conserva sus virus naturalmente ahí. Entonces, no es tan cierto como se dice
que el virus fue creado en Estados Unidos para afectar a China, o que lo creó China para afectar la economía mundial y apoderarse de la economía mundial. China es un país súper industrializado, una potencia en eso, y ya ha tomado mucho vuelo en apoderarse de toda la economía mundial. Ya sabemos de las potencias que es China en este sentido, entonces tal vez no necesite crear un virus para apoderarse de la economía mundial, yo no pienso eso, y todo lo que se ha visto es que es simplemente natural. Si hacemos una pequeña reseña histórica en los últimos tiempos, en este siglo, en el 2003, apareció el SARS-CoV, que ahora es SARS-CoV-1 para diferenciarlo de y ese SARS-CoV cobró la vida de 700 y pico de personas, o sea, un virus que fue letal, pero no tan letal como está siendo este nuevo virus. Ese virus parece ser que el murciélago infectó a un animal que se llama civeta, que es como una comadreja, que aparte de ser apetecida por su carne, es también apetecida porque lo utilizan como mascotas. Entonces es llevar el virus a la casa por intermedio de ese animal mordido por el murciélago. En su estructura cambió, mutó, esos virus son muy inestables, cambió el virus y lo volvió contagiante para los seres humanos. De ahí vino ese SARS-CoV-1, parece que todos los estudios lo indican así. Después, en el 2012, ese virus ya está inactivo, ese virus ya no ha vuelto a aparecer. Después, en el 2012, apareció el MERS, que apareció en el Medio Oriente. También se dice que el murciélago, otra vez volvemos a ese animalito, mordió los camellos, y estos camellos en su estructura, en esa interacción del virus con las células del camello, mutó ese virus y lo volvió contagiante también para el ser humano. Eso es lo que llamamos zoonosis, la transmisión de enfermedades de animales a seres humanos. ¿Y cómo se expandió a Europa? Porque simplemente en Medio Oriente utilizan mucho los camellos y va mucho turista y interactúa con los camellos, monta en los camellos, interactúa con ellos, y ellos se llevaron el virus y lo regaron por toda Europa. Entonces, este virus ha ocasionado, es un virus que está vigente aún, que todavía hay cepas de este virus, y se dice que hasta el 2018 más o menos teníamos reporte del 2012 al 2018 que había ocasionado más o menos 800 muertes. Y lo que digo, permanece activo. Lo que sucedió en Wuhan, y es lo que se ha visto, y es lo que estudios, no lo digo yo, lo dicen los que estudian esta enfermedad, que parece ser que también, otra vez, el murciélago allá en Wuhan, y especialmente en esa ciudad en China, tienen la costumbre, o es de costumbre, comer murciélagos. Puede ser que el murciélago haya infectado directamente a las personas por comerlo, o que también, otra teoría es que el murciélago mordió un animalito que se llama pangolín, y del pangolín hizo la mutación y se volvió infeccioso para los seres humanos. Entonces eso parece ser que es lo que sucedió. ¿Qué diferencia encontramos de este SARS nuevo, de este nuevo virus, con respecto al anterior? Que simplemente es un virus mucho más agresivo. Se dice que es 10 veces más letal y más contagiante que la influenza. Entonces es un virus que tiene en su estructura mayor poder para contagiar. A diferencia del SARS-CoV-1, este virus tiene en su núcleo, en su estructura, donde está la genética del virus, en su RNA. Nosotros tenemos ADN, este RNA es un ácido ribonucleico. En su estructura, en su genética, tiene muchos más nucleótidos que en este primer virus. Este nuevo virus tiene 30.000 nucleótidos, 30.000 partecitas, mientras que en los anteriores tenían aproximadamente 12.000 nucleótidos. Esto hace que el virus sea mucho más fuerte y mucho más reproducible que en los anteriores virus. Eso es ventaja y es desventaja. Ventaja porque el virus, al ser más grande, al ser más pesado, pues no vuela, no va tan lejos cuando una persona estornuda o tose. El virus tiende a caer fácilmente al piso, a menos de 1,5 metros, 2 metros, ya el virus se precipita
y no alcanza a las personas. Por eso la distancia prudencial de 1,5 metros a 2 metros es importantísima para no estar interactuando con personas, para evitar que ese virus nos alcance cuando una persona infectada estornuda o tose. Entonces, esa es, digamos que una de las ventajas de este enemigo, de ventajas a nuestro favor de este enemigo, es que no vamos a encontrar, por ejemplo, nubes. No esperemos que nosotros salgamos a la calle y vamos a encontrar nubes de virus volando por el ambiente, porque no va a ser así. Es un virus pesado que fácilmente se precipita. Entonces, no tengamos cuidado que entremos a algún sitio, caminemos por la calle y vamos a encontrar nubes de virus que nos están contagiando. No va a suceder. ¿Cómo es la estructura del SARS-CoV-2? Aprovechando esta pelotica que se le quedó a mi nieto Matías una vez que vino a visitarme, pues que se me parece mucho al coronavirus, vamos a mirar más o menos la estructura del coronavirus. Dentro de la pelotica, muy adentro, está el núcleo de RNA, que tiene 30.000 nucleótidos, que es su información genética, que es cómo se puede reproducir el virus. Y envolviendo a ese RNA tenemos una capa, o más bien una bicapa, 2 capitas de lípidos, como de grasita, que envuelve y sostiene ese núcleo de RNA. Y pegado a esa capita, esa bicapa de lípidos, encontramos las proteína S de Spike, se llama así, que es una glucoproteína, que son estas espículas, estas chupitas, como lo vemos, estas punticas, que asemejan a una corona, la corona de la reina Isabel. Por eso se llama coronavirus, porque se asemeja a una corona. Y esas espículas, de Spike, de glucoproteína, se adhieren a los tejidos y se adhieren a las células. ¿Cómo se inocula y se multiplica este virus? El virus entra a nuestro tejido, tiene un periodo de incubación de entre 5 y 6 días, en el cual el virus se instala y se empieza a relacionar con nuestras células y empieza a multiplicarse. Al entrar en contacto en esa inoculación, en esa incubación, el virus con las células, ¿qué es lo que hace? Las células de nuestro organismo llegan a ver qué está sucediendo, interactúan, le preguntan qué está haciendo, señor, y empiezan a leerlo, a estudiar, ¿sí? El virus se adhiere a las células, aprovecha nuestras células para su reproducción y para su crecimiento, para su mutación. Ese núcleo de RNA de este virus es muy inestable, por eso cuando infectaba a los animalitos mutaba y podía ser contagiante para los seres humanos. En nuestro organismo entra en relación con la célula, se aprovecha de nuestro ADN para multiplicarse, interactúa ahí, y la célula, en ese proceso de estudio, en ese proceso de reacción, produce una proteína en el ribosoma, que es una proteína muy grande. Y el virus, aparte de necesitar el ADN de nosotros y con su RNA para multiplicarse, necesita de proteína, porque acuérdense que tiene proteína, glucoproteína, en esas puntas. Necesita de proteína y encuentra la proteína en el ribosoma, que produce una proteína muy grande, pero es muy grande para él, es inactiva, la proteína no le serviría a él. Entonces este virus entra con una tijerita, que es una enzima que se llama proteinasa, o sea, que divide esa proteína, empieza a cortar esa proteína en pedacitos y ahí sí la puede aprovechar, y junto con todo este sistema de cruce de información genética se reproduce el virus, empieza a reproducirse y a utilizar esa proteína para su crecimiento y su reproducción. Ella empieza a multiplicarse, empieza el periodo de incubación, a crecer el virus en nuestro organismo. Hay una terapia que se usa, una terapia de medicamentos que se usa para eliminar o para impedir que este virus, con esa tijera que se llama proteinasa o esa enzima, inactivar esa enzima. Se llaman retrovirales y tenemos el ritonavir o el lopinavir, que ya se usan para otro tipo de virosis como en herpes o cosas así, para hacer inactivar esa enzima y por lo tanto impedir el crecimiento del virus. Eso se llaman retrovirales y por ahí hay una luz de esperanza con
con este nuevo virus porque podemos inactivar esa enzima y esa enzima es la que produce o divide la proteína que tenemos en nuestras células y evitamos su reproducción. No hay ningún medicamento hoy día, no hay ningún medicamento que haga este efecto, no hay ningún medicamento, hay más de 250 estudios de medicamentos, por ahí tenemos ya una pequeña luz de tratamiento, ya en estudios. Ese medicamento va a aparecer seguramente mucho más rápido que la vacuna. El medicamento ya está en estudio, es para tratar la enfermedad, no para prevenirla. Y la vacuna, que es para prevenir la enfermedad, para que no nos dé la enfermedad, sí se nos va a demorar mucho más tiempo, puede ser que dure entre 1 o año y medio, un año o año y medio en producirse esa vacuna por todo lo dispendioso que es producir la vacuna, los estudios, hacerlo in vitro, hacer las activaciones in vitro, hacer pruebas en animales, luego hacer pruebas en seres humanos, luego hacer pruebas en personas contagiadas y así sucesivamente. Eso tiene un proceso bastante largo, por lo tanto la vacuna está un poquito lejos de aparecer. Entonces ya encontramos dos formas de conocer este enemigo y poderlo atacar. Uno es por su capa de bilipídica, de grasa que tiene, que fácilmente la podemos destruir con el lavado, con un jabón, y el peso que tiene porque cae, no flota en el aire, no se contamina el aire, no va por el aire. Después del periodo de incubación, mire, ya me estoy tocando la cara conscientemente, afortunadamente me lavé las manos. Después de este periodo de incubación viene un periodo ya de enfermedad que es entre el quinto o sexto día hasta el 14º o 16º día. Entonces ahí ya aparecen toda la sintomatología. Ahorita vamos a hablar de las fases de la enfermedad y cómo se comporta. Entonces la persona se vuelve muy contagiante, muy contaminante, contamina las cosas con las que interactúa, por intermedio del estornudo, por intermedio de la tos, hablando nomás podemos estar botando gotas de saliva y por lo tanto podemos estar contaminando. Hay un problema grande y es en ese periodo entre el primer día de contacto con la enfermedad y el periodo de incubación, que son los 5 o 6 días, que no hay sintomatología. Inclusive después de ese sexto día hay personas que no presentan ningún síntoma, pasan con una pequeña molestia, un pequeño resfriado que casi que ni se siente. Son pacientes asintomáticos. Ese paciente es el complicado porque realmente no se aísla, no es un paciente que uno lo huye porque está enfermo, es un paciente que sigue su vida cotidiana normal, que aparentemente está sano, y es el paciente que es difícil de controlar y es el paciente que nos va a contagiar seguramente. Por lo tanto, nosotros nos debemos prevenir ¿cómo? Simplemente pensando que todas las personas que están a nuestro alrededor pueden estar contagiadas. Entonces, prevenirnos, alejarnos, taparnos, cubrirnos para evitar que esas personas que o están o no están contagiadas nos puedan contagiar. Entonces, todas las personas las vamos a tomar como si fueran personas que están en la enfermedad y por lo tanto debemos estar un poquito prevenidos, evitar los tumultos, evitar el contacto, evitar la cercanía a las personas. Acordémonos que entre 1,5 metros y 2 metros por lo menos de distancia entre cada persona. Entonces, bueno, listo, ya se instaló la enfermedad, vamos a hablar de los enfermos. ¿Qué fases tienen estos enfermos? Tenemos una primera fase que es la fase temprana, que es donde encontramos el 80% de los enfermos de COVID-19. O sea, de todos los enfermos, el 80% está en esta fase. Hablemoslo por 100. De 100 personas, 80 personas están en esta fase. ¿Qué es esta fase? Es una fase que presenta unos síntomas muy básicos, donde tenemos diarrea, donde tenemos fiebre, donde tenemos tos, como cualquier virosis, como cualquier otra virosis. Entonces, es una fase que no necesita básicamente tratamiento, es una fase que simplemente necesitamos aislar a la persona que esté con esos síntomas en algún sitio especial
hidratarlo, controlarle la temperatura y manejarlo simplemente con aislamiento y esto no más. Hidratarlo, hay que hidratarlo mucho, hay que manejar la temperatura para que no suba más allá del 38 grados y usar de pronto medicamentos muy sencillos como el acetaminofén para controlar la temperatura. Mejor el acetaminofén que el ibuprofeno porque el acetaminofén es más antipirético, o sea, va mejor con la fiebre o disminuye más la fiebre y es menos antiinflamatorio que el ibuprofeno, que es más antiinflamatorio y menos antipirético. Entonces, por lo tanto, con eso simple, entonces un paciente que podemos hacer y están siendo atendidos en la casa. Están siendo atendidos en sus casas, un paciente, afortunadamente, esta es una ventaja, porque si no, no seríamos capaces de atender en los hospitales a todo este volumen de pacientes. Entonces, el 80% de los enfermos de todo el mundo están siendo atendidos en casa. Luego viene una segunda fase que ya es la fase pulmonar. Primero la fase temprana, luego la fase pulmonar. Esta segunda fase siguen los síntomas, aumenta la tos persistente por más de 48 horas, una tos insistente, persistente. La temperatura tiende a subir por encima de los 38 grados, 37.5 a 38 grados, de ahí para arriba. Y hay un síntoma, aparte de diarrea y todo lo más, que es una virosis, pero hay un signo muy especial que es la disnea, o sea, la dificultad para respirar. Ya en esta segunda fase pulmonar, el paciente tiende a sentirse fatigado. ¿Cuántos pacientes están en esta segunda fase? El 15% de todos los pacientes, o sea, de 100 pacientes, el 80 está en la primera fase y 15 pacientes de esos 100 estarían en esta segunda fase o fase pulmonar. También, entonces, hay unos síntomas primarios, incluso que pueden aparecer en la primera fase, que nos pueden diagnosticar un poquito la enfermedad, y es que los pacientes han manifestado que pierden el gusto, o sea, pierden el sabor de las comidas, no encuentran sabor en las comidas, y también pierden el olfato, o sea, no reciben los olores de las comidas ni de algunas cosas. Entonces, esos dos síntomas que aparentemente son desapercibidos pueden ser un indicio para tener la enfermedad o no. Entonces, en esta segunda fase, que es la fase pulmonar, ya vamos a encontrar que el paciente se nos complica un poco más, que hay una tos persistente, que ya hay signos, y especialmente ese ahogamiento, esa falta de aire, esa falta de respiración. Entonces, pero estos pacientes también pueden ser atendidos en la casa, con esos cuidados, con el aislamiento, lo mismo que la primera fase, aislarlos, hidratarlos, controlar la temperatura, dar los antipiréticos y mantenerlo en casa aislado. Entonces, pero algunos de estos pacientes pueden ser requeridos la atención intrahospitalaria cuando ya la disnea, cuando ya la falta de oxígeno, cuando ya se agudiza el problema. Entonces, podemos atenderlos intrahospitalariamente. Y viene la tercera fase, que es la fase crítica, donde encontramos solamente, ya llevamos el 95%, solo el 5%, afortunadamente, de todos los pacientes que están enfermos con COVID-19 se presentan en esta fase, que es la fase de hiperinflamación, ya donde el pulmón, donde este tejido pulmonar se afecta, donde los alvéolos, los bronquios, los bronquiolos están con una hiperinflamación. Hay una reacción del organismo para prevenir la enfermedad y se produce una inflamación muy alta. Entonces, es como si en esos alvéolos, en esos sacos, donde es que se produce ese recambio de oxígeno, o sea, que llega el aire al pulmón y en esos saquitos, en esos bronquiolos se produce la extracción de ese oxígeno y la llevada de ese oxígeno al torrente sanguíneo y luego es empujada por el corazón a todos los tejidos y células. Entonces se empieza a obstruir. Por eso es la dificultad para respirar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta fase. También viene la salida del CO2 del organismo por esos mismos sistemas de microvascularización en esos alvéolos pulmonares y es donde sale el CO2 del organismo. Vamos a continuar, entonces espero no los haya aburrido, espero que hayan entendido un poquito de esto. Espero no estén dormidos en esta charla. Espero me hayan seguido la cuerda y me sigan hasta el final.